Estamos viendo lo que sucede con la invasión de Rusia a Ucrania, vemos la cantidad de gente que está escapando, empiezan a aparecer imágenes de civiles asesinados, hay muchas versiones que tienen que ver con la ocupación, la forma que están ocupando y la forma que están aterrorizando a la gente. Y en el medio de todo esto, hay gente que dice, esta es la primera vez en la historia de la humanidad que un Estado terrorista ha recurrido al terror nuclear. Y no estamos hablando de amenazar con disparar armas nucleares o ejecutar armas nucleares, sino el terror nuclear, esta incertidumbre que hay no solamente en Ucrania, sino en el resto de Europa, de qué sucede si como parte de ataque se destruye alguna de las centrales nucleares que tiene Ucrania que tiene Ucrania, y por qué tanto interés de Rusia por tomar control de estas centrales. El presidente de Ucrania dijo, si llega a haber algún tipo de inconveniente, de ataque, de voladura de alguna de estas centrales nucleares, va a haber que evacuar completamente Europa. ¿Esto es así? Vamos a hablar con Francisco Dadis, que es toxicólogo. Francisco Horacio Cabaxoy, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Horacio, ¿cómo están? Bien, afortunadamente bien. Bueno, preocupados con respecto a esta etapa del conflicto. La primera pregunta, antes de avanzar en el resto, ¿por qué tanto interés de Rusia de tomar control de las centrales atómicas que tiene Ucrania? Sí, Ucrania tiene aproximadamente 15 centrales nucleares y gran parte de su energía es a través de este tipo de centrales. Yo creo que es una cuestión logística militar y también para evitar lo que podría llegar a ser un sabotaje que involucraría a todos los países de Europa y del mundo, ¿no? Y que podría desencadenar en una guerra muchísimo más grande. Uh-huh. Vimos la semana pasada este conflicto bélico que se dio muy cerca de los reactores nucleares, este conflicto, estas versiones que indicaban que atacaban a los mismísimos bomberos cuando intentaban apagar el fuego. ¿Qué tan graves son estas explosiones o qué tan seguras son o qué tan preparadas están estas centrales para cualquier tipo de explosiones vinculadas a un conflicto bélico? Sí, todo esto sucedió en una de las centrales que es Zaporizhzhia, que en realidad tiene uno de los reactores funcionando a un 60, un 70%, pero de cualquier manera este tipo de explosión o este tipo de ataques a una planta nuclear son muy peligrosos porque pueden llegar a provocar una dispersión de elementos radioactivos. La realidad es que las plantas nucleares son seguras, se implementan en la mayoría de los países un montón de sistemas de seguridad para evitar lo que sucedió en Chernobyl, ¿no? Que fue esta fuga de material radiactivo que provoca muchísimo daño. Sin embargo, una explosión muy intensa que pueda afectar el núcleo del reactor, o por ejemplo alteraciones a nivel de la corriente eléctrica que hagan que no se pueda enfriar correctamente, pueden provocar esta dispersión y sería una catástrofe no solamente para Ucrania, para Rusia, para Europa y para todo el mundo. Uh-huh. Pensando esto, digamos, es una amenaza, es como decir, fíjense que si yo quiero hago tronar todo, o esto puede pasar, porque uno la verdad recién en la presentación decía, es la primera vez que esto sucede, ¿no? Que un país puede amenazar con esto de este terror nuclear, ténganme miedo porque si yo quiero vuelo una central y le complico la vida no solamente a Ucrania, sino al resto de Europa. Sí, claro, yo creo que se juega un poco con el miedo a lo que puede llegar a suceder si hay una dispersión de material radiactivo. A ver, cuando hablamos de bombas nucleares, bombas atómicas, no solamente hablamos de la destrucción que conllevan, que liberan mucha energía, esto provoca fuego y destrucción de grandes espacios de terreno, sino que además producen energía nuclear. Esta radiación que queda en el terreno sigue generando consecuencias, no solamente inmediatas, sino también posteriores. Y también provocan dispersión, o sea, lanzar una bomba en Ucrania también es provocar dispersión de energía nuclear a otras regiones, porque se pueden, de hecho, cuando hay una fuga de un reactor puede haber hasta cientos de miles de kilómetros, se pueden encontrar isótopos reactivos, o sea, que van contaminando distintas áreas y que provocan muchos efectos a nivel de la salud. Uh-huh. Mismo Rusia quedaría afectado por una explosión de estas características. Sí, claro, no se beneficiaría a nadie en este tipo de guerra porque provocaría muchísima destrucción, ¿no? Y como te estaba comentando, siempre que hablamos de dispersión de estos iones, de esta radiación ionizante,
afecta primero la parte del organismo directamente, provocando cuadros de diarrea, de vómitos, que pueden llevar a afecciones medulares, con leucemias, con anemias, con alteración de glóbulos blancos, y a futuro, quizás en 5 o 10 años, desarrollar enfermedades como por ejemplo cáncer. Todo va a depender de la exposición que se tenga, del tiempo y de la concentración lanzada en el ambiente, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando con Francisco David, que es toxicólogo. Francisco, durante los ataques, más allá de que todo el tiempo dijeron que el control de las centrales estaba ok, que no había riesgo, se hablaba de que aumentaba la radiación dependiendo de las mediciones. ¿A qué se puede atribuir eso? Digamos, si no hubo fugas, si no hubo ningún tipo de riesgo, ¿por qué aumentó la radiación? En realidad esa información es dudosa, porque hay fuentes que dicen que sí, hay otras que dicen que no, que está bajo control. Yo creo que ahí también hay una puja política de, por un lado, tratar de mostrar que no hay control sobre eso para hacer partícipe a organismos internacionales como la OIEA y otros, involucrar a otros países, y Rusia trata de sostener la postura de que está bajo control en realidad, que eso es una falacia, ¿no? Yo creo que ahora estaban tomando determinaciones para ver cuán real es el riesgo que existe en Ucrania, para ver, de tratar de encontrar un punto de acuerdo entre los dos para evitar afecciones y destrucciones en este tipo de plantas. Sí, claro. Francisco, ¿se puede comparar, digamos, el hecho de que se haga explotar una planta con una bomba atómica? No, son distintos. O sea, una bomba atómica lo que provoca es destrucción, fuego, calor y liberación de energía masiva, ¿no? Es estas imágenes que hemos visto quizás en Hiroshima, en Nagasaki. Cuando hay una fuga o cuando hay una detonación en una planta de energía nuclear, lo que se produce es una dispersión de material radiactivo, que es distinto. No vamos a ver una explosión como una bomba atómica. Lo que vamos a tener es una dispersión, un hongo tóxico, una nube tóxica de este material radiactivo que bueno, te afecta un radio muy grande cercano a la región, ¿no? Claro. El riesgo está porque lo primero que aclararon fue que habían logrado, creo que apagar algunos de los reactores o algunas de las centrales. ¿Es lo mismo que se ataque a una central prendida que apagada? Perdoná el léxico, ¿no? Pero No, por supuesto. No, a ver, por eso mismo, Zaporizhzhia tiene varios reactores nucleares, en los cuales había uno solo. No es lo mismo que haya 5 reactores funcionando, que haya uno solo, trabajando a menor potencia. Todo esto va a lo que podríamos decir minimizar los riesgos y la concentración. Mientras más esté trabajando el reactor, más activo sea, más probabilidad de que haya una dispersión grande, ¿no? Como pasó, por ejemplo, en Chernobyl. Uh-huh. Era más grande. Sí, por supuesto. Y de Chernobyl, esta ocupación, porque el primer lugar que da la sensación de que fueron para marcar algún tipo de señal fue la ocupación de Chernobyl por parte de las tropas rusas. ¿Qué riesgo hay con respecto a eso? ¿Cuál es la situación de Chernobyl? Y Chernobyl es un área aislada completamente, porque todavía hay material radioactivo, o sea, está contaminada, están contaminados los árboles, el suelo, los animales incluso, y las personas que transitan por esa zona se pueden afectar también de este material radioactivo, así que es de mucho riesgo ingresar a Chernobyl y tener actividades ahí. Yo no sé cuál habrá sido la estrategia geopolítica de Rusia puntualmente con Chernobyl, pero pareciera que es parte de evitar el mal manejo de información para evitar que otros países se involucren. Yo creo que tiene que ver con eso, si no, no suficiente el riesgo. Uh-huh. Francisco, gracias por todas estas aclaraciones y comentarios y toda esta información que compartiste con nosotros. Te agradezco tu tiempo. Por favor, gracias a ustedes. Hasta la próxima.